Gracias, amigos televidentes, por seguir en sintonía. Como habíamos prometido antes de irnos a la pausa, ya nos acompaña en nuestro estudio de valores el buen amigo José La Luz. José, encantado de tenerte en este programa. Gracias a ti por invitarme. Yo que estoy acostumbrado a preguntar y a entrevistar, me siento un poco raro cuando me preguntan y me entrevistan. No, que va jamás. Yo he visto algunas entrevistas que te han hecho. Vi unas recientemente con Hochi, creo que estuviste allá. Sí, estuve con Hochi. Pienso volver en poco tiempo donde Hochi, porque es un gran amigo que yo admiro muchísimo. El nuevo Freddy Veragoico, el líder más influyente de los medios en República Dominicana, después de don Álvaro Arbelo. Y entonces Hochi es muy agradable. Y fui a su programa y me gustó mucho. Y cuando tenga algo que decirle a ese nicho de público, pienso volver. Claro, es interesante. Además, se conoce una parte de ti que mucha gente no conoce. Claro. Precisamente el concepto de este programa. Este programa nosotros lo hemos creado con la convicción de que República Dominicana necesita fortalecer los valores, de que se han ido perdiendo, degradando de una manera significativa, y que la gente tiene que conocer personas como tú, como otras que han desfilado por aquí, no solamente el producto terminado, sino cómo se trilla ese camino para llegar a ser lo que tú hoy eres, un comunicador exitoso, un político exitoso, también en ascenso, ¿verdad? Nosotros nos gustaría en este programa y en esta entrevista iniciar conversando sobre lo que ha sido tu desarrollo, o sea, de dónde vienes, tu familia, tu paso por el colegio, luego la universidad, toda esa experiencia de vida. Nos gustaría que tú la compartieras con nosotros y con el público que hoy te está viendo. Yo te agradezco mucho la oportunidad, pero quisiera que negociáramos algo. Yo, como este programa, tú sabes que tu productora y la mía son la misma. Yo quiero muchísimo a Carolina Rodríguez, ella lo sabe, a su hija Abril, a su esposo, a Rafael, mi amigo. Y yo te propongo que durante el programa me permitas reflexionar un poquito con relación al tema de los valores. Claro. Porque cuando yo escucho hablar de crisis ideológica, me da pena, porque eso no es lo que yo estoy viendo en los estudios que yo realizo. Yo estoy viendo que están haciendo una nueva sociedad y que lo que están en crisis son los valores de, no todos, sino los que yo veo que entran en crisis son ciertos valores de la sociedad vieja. Y veo algunas actitudes que todavía no han sido normadas. Y como no han sido normadas, la gente no ha hecho consenso sobre ellas. Entonces, te propongo que hagamos eso. Pero claro que sí, dentro de eso, claro, fuera interesantísimo tratarlo, sí, y sobre todo conocer tu perspectiva al respecto. Así es. Bueno, nada, yo soy una persona que vengo de los estratos más bajos de la sociedad, del ensanche Quisqueya. Mi familia era muy pobre, pero no pobre de solemnidad. O sea, yo nunca tuve que trabajar cuando era niño, sino que quedé huérfano en la adolescencia, y eso lo que hizo fue que sin una orientación me metió más hondo en la pobreza, porque quedé además de ser pobre, quedé sin orientación. Huérfano de padre, y madre. ¿A qué edad? Mi mamá murió cuando yo tenía 16 años, mi papá murió cuando yo tenía 16 años y mi mamá cuando yo tenía 17, en la edad más difícil de una persona. Entonces, yo que nunca tuve que trabajar, que tuve una educación temprana, que me alfabetizaron temprano, que mi mamá me inculcó el hábito de la lectura. Yo recuerdo una anécdota que yo digo frecuentemente. Mi papá, que era una especie de analfabeto funcional, porque imagínate, si ahora hay 1 millón de analfabetos, claro, ¿qué será antes? En aquella época. Eran analfabetos funcionales los dos, porque eran pobres. Pero mi papá tenía una habilidad terrible, tenía una inteligencia empírica bárbara. Y él me decía a mí, si tú me lees esa página sin equivocarte, yo te doy 10 centavos por cada página que tú me leas sin equivocarte. Y yo, el objetivo mío era que él me comprara una bicicleta. La bicicleta me la estaba vendiendo un amigo del colegio en 10 pesos. Entonces... Eran 100 páginas. Eran 100 páginas que yo tenía que leerle. Cuando yo iba por 80 páginas, él me paró. Como en una semana o 2, yo no recuerdo muy bien, yo tenía algunos 11 años. Él me dijo, espérate un momento, ya tú llevas 8 pesos. Y yo le dije, bueno, yo quiero que tú me compres mi bicicleta, y me la compró.
era una forma que él tenía de inducirme A ganar las cosas. a ganar las cosas y a meterme el hábito de la lectura. Entonces mi mamá me ayudaba en la práctica, él me ayudaba con ese tipo de motivaciones. Y si algo yo lamento es que ellos no están para que vean el fruto del esfuerzo que ellos pusieron en que nosotros nos educáramos sus hijos. Nosotros somos siete hermanos. ¿De padre y madre los No, siete? de dos uniones. Yo soy el mayor de la segunda unión de mi mamá. Okay. Con mi papá somos 3 hermanos varones y con mi mamá 4 hembras, que son hermanas mías también. Entonces, todas son personas de bien. Siempre en la familia hay algunos problemas, pero yo me siento muy orgulloso de mi familia. Y entonces nada, me eduqué y después que mi mamá y mi papá murieron, quedé sin orientación. Tuve algunos tropiezos en la vida, como es normal. No le veía sentido a la educación. Yo salí del bachillerato, o debía haber salido con 14, 15 años, pero después no quise estudiar más. O sea, dejaste la escuela en ese momento. Dejé la escuela. ¿En qué curso tú estabas? En cuarto de bachillerato. Y no tomé los exámenes, lo dejé, lo abandoné. Lo abandonaste ahí. Entonces pasaron unos, creo que 3 o 4 años, hasta que conocí un cuento de Bosch que se llama Luis Pie, en el Supermercado Nacional. Me acuerdo como ahora. Entonces recuerdo que una vez estaba con mi hermana, yo vivía con mi hermana ya cuando eso, y estábamos viendo un programa de televisión que daban en las tardes. Y yo le dije a mi hermana Marixa, yo escuché a una persona hablar de la bolsa de valores de Wall Street. Y entonces yo nunca perdí el hábito por la lectura. O sea, te mantenías, aunque no siempre, estabas, siempre. Terminaste tus estudios académicos, seguías leyendo bastante. Leyendo mucho. La lectura siempre me ha acompañado, a mí me encanta leer. Y yo vi a una persona haciendo un análisis sobre la bolsa de valores. Creo que estaba la crisis asiática, no recuerdo bien cuál era. Y entonces yo le dije a mi hermana, pero ven acá, ¿y cómo esa persona está en la televisión si él no sabe lo que está diciendo? Eso no es así. Y entonces mi hermana me dijo, bueno, pues ponte a estudiar para que tú lo hagas, tenga tu espacio, estudia periodismo, me dijo, y yo quería estudiar Derecho. Pero decidí ponerme a estudiar. Por esa reflexión, dije, está bien. ¿Y lo del cuento? Lo del cuento. Sí, ahí voy. Entonces, yo no sé si tú viste la película Forrest Gump. Sí. Bueno, la estaba viendo hace precisamente como 4 días, la repetí. Bueno, para mí él es un héroe, para mí Forrest Gump es un héroe. Entonces, recuerdo cuando la novia, ¿cómo se llamaba? Jenny le regaló los tenis y le dijo, mira, cuando tú tengas un problema, corre. Y cuando ella lo abandonó, para él eso era un problema y se puso a correr porque él era autista y le dio la vuelta a los Estados Unidos, pero en un día se paró y dijo, y toda la prensa le preguntó, Forrest, ¿por qué te detienes? Y él dijo, porque estoy cansado, ya, no quiero correr más. Entonces un día yo estaba viendo la televisión con mi hermana y de repente dije, ok, voy a estudiar, ya. Y entonces en ese proceso, recuerdo que eran las elecciones del 90, había la crisis, Balaguer robándole las elecciones a Bosch, etcétera, etcétera. Y yo estaba en un supermercado, mi hermana tenía vínculo con el PLD porque tenía un novio que estaba vinculado al PLD. Y entonces siempre en mi casa llevaban el periódico Vanguardia y yo me ponía a verlo. Y eso me fue vinculando al PLD hasta que una vez publicaron el cuento Luis Pie. Y yo leí eso. Y me quedé impactado con ese tema. Todavía para mí ese cuento, yo no encuentro algún texto en dramatismo, en carga humana que supere eso. Y lo leí y de repente dije, no, yo tengo que buscar esto. Entonces, ¿qué pasa con la política? Que el PLD era muy riguroso. Tú no podías inscribirte en el PLD. En el PLD tú tenías que graduarte de miembro. En un círculo de estudio, ¿verdad? Tenías que empezar por un círculo de estudio o si no por un CTP, un comité de trabajo PLDista. Pero yo entré por un círculo de estudio porque yo tenía amigos en el barrio como Modesto Díaz, como el de los comedores económicos, César Prieto, Bernardo Núñez. Todas esas personas estaban, Chanita Díaz, la que salió una de las más votadas de las mujeres ahora, me ayudaron a entrar al PLD y ellos de alguna manera me iban creando el hábito, pero había que graduarse de miembro.
Yo duré como 4 o 5 años, 6 años para graduarme de miembro. De miembro, para De ser miembro miembro del PLD, del porque tú PLD. tenías que agotar una serie de folletos, las invasiones haitianas, la guerra de la independencia, la restauración, organización y disciplina, método de trabajo, el perfil histórico de Pedro Santana, el feudalismo. Todo eso tú tenías que saberlo como proceso histórico para poder ser miembro. No era el disparate que el PLD ahora, era una cosa con criterio. Y entonces, yo pertenecía al PLD, pero no me había graduado de miembro. Y entonces sí entré a la UAS a estudiar Derecho. Concomitantemente, o sea, Sí, estaba ya paralelo, iniciando el proceso paralelo. Después del partidario sí. y universitario. Pero ya yo, después de la huelga que Bosch le hizo a Balaguer en el 90, ya yo tenía ya nociones políticas, yo quería saber lo que era eso, pero no tenía vínculo. A veces iba a las reuniones, a veces duraba 3 meses y no iba. Sin ir. Pero sí después, en 93, por ahí, me puse en la UAS formalmente a estudiar Derecho, me encantaba el Derecho, era uno de los principales estudiantes de Derecho de la UAS, me estaba vinculando a los proyectos estudiantiles, políticos en la UAS. A los grupos. Pero yo tenía un problema y era que yo necesitaba terminar mi carrera porque yo era huérfano, yo vivía de eso. José, o sea, podemos retomar ahí en esa sí, partecita porque ya se nos ha terminado este pequeñito bloque. Vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos, seguiremos conversando con José La Luz.